Vamos a hablar acerca del manejo de lesiones por presión, estado del arte y evidencia actual. Comenzamos con esta imagen, que es una referencia indirecta de una leyenda y de una historia que está documentada en el Corán y en la religión ortodoxa, donde nos hablan de los 7 santos de Éfesos y hacen una referencia indirecta sobre el cuidado y la prevención de las lesiones por presión, ya que cuentan la historia de 7 jóvenes a quienes se les iba a obligar a hacer unos sacrificios a dioses paganos, y ellos por huir de la persecución religiosa y para mantener su religión se escondieron en una cueva en donde cayeron en un sueño profundo durante 200 años y durante ese periodo de tiempo fueron cambiados de posición para evitar las lesiones por presión. Comenzamos con las definiciones. Entonces, lesiones por presión. Durante mucho tiempo se conocieron estas lesiones con el nombre de úlceras por presión o úlceras de decúbito. En el 2016, en una reunión y en un consenso de expertos americanos en donde trataron este tema, cambiaron la denominación a lesiones por presión, ya que no todas las lesiones por presión son úlceras. Las lesiones por presión son alteraciones de la integridad de la piel en las zonas donde hay un contacto con una superficie o una prominencia ósea que ejerce presión. Y hay 2 factores importantes para determinar la presentación de estas lesiones, que son la presión y el tiempo. Como observamos en esta gráfica, entre mayor presión, menos tiempo se necesita para que la lesión aparezca. En una revisión sistemática de la literatura y en un metaanálisis que se llevó a cabo en un periodo de tiempo de más de 20 años, analizando 35 artículos con una muestra de 37.971 pacientes, se encontró que la prevalencia de las lesiones por presión es de aproximadamente 44%, que hay una incidencia global del 12%, que en los pacientes hospitalizados esta incidencia puede variar entre el 4 y el 38% y que tienen una mortalidad asociada del 68%. La mayoría de las lesiones por presión se presentan en los estadios 1 y 2, correspondientes a un 45% de los casos, grado 3 en un 4% y grado 4 en un 4%, y ya vamos a ver más adelante las clasificaciones. En esta misma revisión sistemática de la literatura se encontró que cuando se analizaban las áreas por especialidades, la mayor incidencia de lesiones por presión se encontraba en el área de ortopedia, con una incidencia de un 18.5%, seguida del área de oncología y posteriormente de la unidad de cuidado intensivo. También cuando se iba a determinar por zonas cuál era la más frecuente o la zona más frecuente de presentación de las lesiones por presión, se encontraba que la sacra se encontraba con una incidencia de un 44%, seguida de la isquiática con un 15%, el talón con un 15%, el trocánter con un 4%, y se encontró una prevalencia de diabetes mellitus en pacientes con úlceras por presión de un 20%, aunque muchos estudios han mostrado que los pacientes con diabetes mellitus duplican la incidencia de estas lesiones. Es una comorbilidad y un antecedente que es importante tener en cuenta. Con respecto a los factores de riesgo, pues entonces ya hablamos que existen 2 variables importantes para que se presenten estas lesiones, que es la presión y el tiempo en el que se ejerce esa presión, la intensidad y la duración de esa presión. Y factores que modifican o que definen estas variables de forma importante, pues son el grado de movilidad del paciente, la actividad del paciente y si tiene percepción sensorial. También ahí nos hablan de una tolerancia de los tejidos que está definida por factores extrínsecos y por factores intrínsecos. Entre los factores extrínsecos está la humedad, la fricción y la cizalla, y entre los factores intrínsecos está la nutrición del paciente, la edad, la baja presión arteriolar o la baja presión de oxígeno que se puede presentar con algunas patologías. Desde el punto de vista fisiopatológico, es muy importante que haya una adecuada perfusión de los tejidos para que no se presenten estas lesiones. Y como ya hemos hablado previamente, cuando hay una presión con una intensidad importante en el tiempo, esto nos va a causar una alteración de la perfusión tisular. Esa alteración de la perfusión tisular va a causar una alteración en la liberación de oxígeno a nivel de los tejidos, lo que hace que hayan efectos
de bloqueo o negativos en el proceso de cicatrización a nivel de la fase inflamatoria, proliferativa y de remodelación. Por eso cuando hay alteraciones en la perfusión, nosotros observamos que en compresiones o en presiones va a haber un colapso de los capilares de los vasos que llevan la perfusión a los tejidos, presentándose un flujo turbulento o disminuyéndose la presión de perfusión en los tejidos y esto causando una isquemia. También la alteración en la perfusión de los tejidos no solo tiene implicaciones a nivel de la perfusión como tal, sino al no liberar oxígeno en los tejidos, va a haber una alteración en el proceso de inmunidad natural de los tejidos con una alteración de la fagocitosis en los macrófagos. Y en la fase proliferativa también tenemos una alteración en esta etapa de cicatrización por una alteración en la producción de colágeno, del funcionamiento de los fibroblastos. Por eso es importante que la presión de perfusión en los tejidos sea adecuada, que es la primera causa fisiopatológica de la presentación de las lesiones por presión. En las lesiones por presión, volvemos y repetimos, como hay una compresión de los capilares y de las vénulas en una zona donde hay una prominencia ósea que es causada por una presión externa, estos capilares, vénulas y linfáticos, al comprimirse, van a presentar isquemia, disminución del drenaje linfático, aumento del edema y con el tiempo, si no se libera la presión, necrosis. Entre los factores extrínsecos que estábamos hablando, pues existen las fuerzas que son las que causan estas lesiones, que es la presión directa, la fuerza de cizalla, que es una fuerza perpendicular sobre un eje longitudinal en una dirección opuesta, la de fricción, que es una fuerza que es paralela al eje longitudinal, pero con dirección y movimiento opuesto, y el microclima, que es cuando hay humedad. Acá otra representación de la prominencia ósea y los capilares sin presión, y al lado tenemos la prominencia ósea y los capilares colapsados cuando hay una presión sobre la zona de prominencia ósea. Sabemos que las presiones en los capilares son de 32 milímetros de mercurio en las arteriolas y en las vénulas de 8 a 12. Cualquier presión que exceda estas presiones va a colapsar nuestros capilares y nuestras vénulas causando la isquemia y si no se libera esa presión, las lesiones que se empeoran en el tiempo. Y por eso son conocidas como las lesiones como la punta de un iceberg, porque aunque la presión se ejerce de forma externa, el daño comienza del interior hacia el exterior. Entonces, muchas veces observamos lesiones en el exterior que no son tan importantes, pero en el interior tienen un compromiso tisular importante por la alteración en la perfusión, la isquemia, la alteración en las arteriolas, vénulas y linfáticos. Como les comentaba, la presión arterial capilar es de 32 milímetros de mercurio, pero por ejemplo, cuando un paciente está en la posición sentado, a nivel de la tuberosidad isquiática presenta presiones de más de 100 milímetros de mercurio. En el sacro, cuando está en posición acostado, supino, tiene presiones de 40 a 60 milímetros de mercurio. Cuando están de cúbito lateral, a nivel del trocánter, se pueden alcanzar presiones hasta de 70 y 80 milímetros de mercurio. Y en un estudio de animales se encontró que ya se presentaba isquemia a las 2 horas con presiones de 70 milímetros de mercurio sobre la prominencia ósea en los tejidos que se encuentran circundantes. Y cuando estas presiones son por encima de 500 milímetros de mercurio, ya se presenta necrosis muscular. También en estos mismos estudios se encontraba que liberar esas presiones por un espacio de 5 minutos cada 2 horas resolvía esta isquemia que se presentaba en los tejidos circundantes. Como les comentaba, no solo la presión externa va a causar esta compresión a nivel de las arteriolas y de los capilares, sino también como el 70-80% de nuestros tejidos es líquido, causa un aumento del edema por una oclusión de las venas y de los linfáticos con una alteración del drenaje linfático. Este edema también causa que haya un aumento del riesgo de infección y por la isquemia, pues que se presente la necrosis a nivel de los tejidos, perpetuándose el daño tisular. Otro factor de riesgo para que los pacientes presenten lesiones por presión en postraciones prolongadas es una desnutrición proteico-calórica.
Y estos son pues los factores intrínsecos que les comentaba, en donde si hay una pérdida no intencional del 5% del peso o más en los últimos 30 días, o más del 10% en los últimos 180 días, esto va a incrementar el riesgo de presentar lesiones por presión. Si el peso del paciente está por debajo del 80% del ideal, también incrementa el riesgo. Si la albúmina sérica se encuentra menos de 3.5 gramos por decilitro, si los niveles de prealbúmina son menores de 15 miligramos por decilitro o los niveles de transferrina menores de 200 miligramos por decilitro, todo esto va a incrementar el riesgo de lesiones por presión en estos pacientes, al igual si el conteo linfocitario se encuentra por debajo de 1500 por milímetro cúbico. Otro factor de riesgo que se ha descrito es la espasticidad, que está muy presente en los pacientes con secuelas de trauma raquimedular. Y estos pacientes tienen un incremento de riesgo de sufrir estas lesiones. En algunos estudios se ha encontrado que pueden presentar en la etapa aguda inicial de la lesión o el trauma raquimedular una incidencia de lesiones por presión hasta el 40%, pero en un seguimiento de 20 años en cualquier momento pueden presentar una lesión hasta en un 73% de los casos. ¿Y por qué la espasticidad incrementa el riesgo de lesiones por presión? Pues porque se incrementan estas fuerzas tipo fricción y cizalla que ya hablamos que aumentaban el riesgo de estas lesiones. Entre más proximal el trauma raquimedular, mayor es la espasticidad, por tanto es mayor el riesgo de sufrir este tipo de lesiones. Con respecto a la clasificación, entonces tenemos que el estadio 1, grado 1, son las lesiones en donde se presenta alteración de la integridad de la piel, pero encontramos un enrojecimiento de los tejidos que no palidece con la digitopresión como observamos en las fotografías. La grado 2 ya hay una pérdida de continuidad de la piel con exposición de la dermis. La grado 3 tenemos ya lesiones más profundas en donde se expone la grasa, inclusive son lesiones que son superiores a la fascia muscular, de la fascia muscular para arriba. Y la grado 4 ya son lesiones más profundas en donde puede estar hasta el hueso comprometido. Existe otro tipo de clasificación que son las no clasificables, precisamente porque el tejido necrótico no permite determinar la profundidad de esta lesión. Con respecto a las escalas, se han diseñado aproximadamente como unas 40 escalas diferentes. No todas se pueden aplicar en todos los pacientes. Hay unas que no son aplicables, por ejemplo, a los pacientes que están ambulatorios. Hay unas que no aplican para la edad pediátrica y sí para los adultos. Pero principalmente vamos a hablar de estas tres que son las más frecuentemente utilizadas, que son la de Braden, Norton y Waterloo. Cuando los médicos y las enfermeras se reunieron para estudiar y describir la escala de Norton, encontraron que un paciente que cambie de posición aproximadamente 20 veces durante la noche disminuye el riesgo de lesiones por presión. En esta escala, a mayor puntaje, menor riesgo de sufrir lesiones por presión. La escala de Waterloo es diferente, como observan, con respecto a la escala de Norton, en donde se incluyen otras variables como medicamentos que toma el paciente, índice de masa corporal, también si el paciente sufrió o presentó o se le realizó algún procedimiento quirúrgico de más de 2 horas. En esta escala, a mayor puntaje, mayor riesgo de presentar lesiones por presión. Y en la escala de Braden encontramos también diferencias con respecto a las dos anteriores, pero en una revisión sistemática de la literatura se encontró que al analizar las 3 escalas, la que mostraba un mejor balance en cuanto a sensibilidad versus especificidad era la escala de Braden. ¿Y esto qué nos quiere decir? La sensibilidad es que la escala, cuando nos mide un riesgo, realmente el paciente presenta ese riesgo, o cuando nos está midiendo la ausencia de ese riesgo, realmente el paciente no va a sufrir la lesión por presión. O sea, que la que mejor mostraba ese balance entre sensibilidad y especificidad era la escala de Braden. Ahora, con respecto al manejo quirúrgico, podríamos decir básicamente que las lesiones en los estadios 3 y 4 son las quirúrgicas. La 1 y la 2 se pueden manejar por curaciones con apósitos especializados,
y continuando con los cuidados que vamos a hablar más adelante. Con respecto al manejo quirúrgico, se encontró que las lesiones por presión pueden presentar complicaciones posteriores a la reconstrucción entre un 21 y un 58% de los casos y una recidiva de un 27% de los casos. En otras series y en otros artículos, esta recidiva de estas lesiones inclusive es muchísimo mayor. Y se ha evidenciado que cuando se usa terapia de presión negativa incisional posterior a la reconstrucción, estas complicaciones se han disminuido en un 74% de los casos, disminuyéndose los tiempos de hospitalización en un 27% de los casos y disminuyéndose el grado o la tasa de incidencia de la dehiscencia en un 78% de los casos. ¿Cuál es el estándar de oro para el manejo de estas lesiones de forma quirúrgica? Es el desbridamiento del tejido necrótico, el desbridamiento completo de la bursa, hacer una bursectomía, el desbridamiento de hueso comprometido si se llega a presentar y una cobertura adecuada de tejidos planos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la historia natural? Sobre todo cuando pues en mi periodo de entrenamiento lo que uno veía y como estamos viendo en las estadísticas es muy frecuente que se presentan recidivas. Entonces uno veía la úlcera de presión, se realizaba el colgajo, se dejaban los drenes, a nosotros nos enseñaban que los drenes se debían dejar por lo menos 15 días y lo que se veía era preciso la zona de sufrimiento distal donde había estado inicialmente la lesión por presión, donde tocaba volver a reintervenir al paciente, reavanzar el colgajo, y esto era casi que la historia natural de la enfermedad. Acá tengo un caso que les quiero compartir de un paciente con un antecedente de una cirugía de columna, con una postración prolongada en cama, quien desarrolló una úlcera trocantérica derecha. Se le realizó un colgajo de fascia lata, como observamos ahí, con los drenes y presentó dehiscencia. Entonces lo volví a pasar a cirugía, le hice otro colgajo de rotación superior para cerrar esa dehiscencia y se me volvió a abrir en 2 puntos diferentes. Entonces volví, lo preparé con una terapia de presión negativa, PAD convencional de plata, Granufom, presión continua menos 125 milímetros de mercurio, preparé el lecho, volví a reavanzar el colgajo y logré el cierre. Y esa era la historia de las lesiones por presión, que uno las intervenía y volvían y presentaban dehiscencia, volvían y presentaban congestión, volvía y se abría el defecto. ¿Cuáles son las metas reconstructivas de los cirujanos? Evitar la contaminación, promover la síntesis de tejido, optimizar la respuesta inmune. Esto se logra en cualquier herida, mejorando la perfusión, controlando el edema, adecuando un aporte de nutrientes suficiente para que la herida pueda cicatrizar y mejorando la oxigenación de los tejidos, que se mejora con la perfusión. Todas estas metas se logran con la terapia de presión negativa, ya que la terapia de presión negativa nos ayuda desde el punto de vista fisiológico, con estos cambios de presión y con la presión subatmosférica, se produce una inducción de la neovascularización en la herida. Además, proveen como una barrera de las lesiones o de las heridas para que no se contaminen, y existe una hipótesis que aún todavía no está comprobada, en donde con esta presión negativa subatmosférica los linfáticos se dilatan, lo que hace que se mejore el drenaje linfático. Esto hay que profundizar más en el tema, pero es una teoría. Entonces acá les presento, les muestro 2 tipos de terapia de presión negativa, diapósitos. Uno, el que vemos hacia un extremo de la pantalla, que se llama Peel and Place, en donde, como su nombre lo indica, es fácil, se quita el apósito transparente y se aplica sobre la herida quirúrgica, y tenemos el Prevena customizable, que ya en casos se los voy a mostrar. Entonces, con respecto a las úlceras trocantéricas, acá tenemos un paciente con una lesión por presión, con una úlcera trocantérica izquierda, con osteomielitis, que requirió de múltiples lavados quirúrgicos, de preparación del lecho con terapia de presión negativa convencional. Y una vez el paciente estuvo con un lecho limpio y adecuado,
se pasa a cirugía para la reconstrucción del defecto, en donde se realizan 2 colgajos compuestos de rotación y avance y se cierra por planos. La exposición ósea se cubre con músculo y después se hace una cobertura musculocutánea para el cierre del defecto. Se pone la terapia, se aplica la terapia de prevena customizable, como ustedes ven, sobre las incisiones de los colgajos, dejando una ventana donde se puede valorar la perfusión, la coloración del colgajo en el centro. Se deja una presión continua de menos 125 milímetros de mercurio. Acá es para mostrarles que a nosotros también nos enseñaban cómo existe una alta tasa de recidiva en estos pacientes. Uno tenía que tener la opción A, la opción B, la opción C de cobertura de las lesiones, y la opción A tenía que depender de un pedículo que, si esa opción no me servía, la opción B, el pedículo no estuviera comprometido a haber realizado la opción A. Entonces, por eso es que nosotros, dependiendo del tipo de lesión por presión o de úlcera, porque estas ya son las quirúrgicas, las que sí son úlceras, se tenían diferentes opciones reconstructivas. Acá mostrando un diagrama de, por ejemplo, una úlcera trocantérica, en donde se hacía un colgajo de fascia lata, que un paciente, como ustedes ven, con postración prolongada en cama, que alcanzan a ver lateral el colgajo de fascia lata para la trocantérica, y en la zona sacra también se practicaron unos colgajos de Benje de avance. No era un paciente con secuelas de trauma raquimedular, era un paciente que había presentado una postración prolongada. Y ahorita nosotros, saliendo de la post-pandemia, nos dimos cuenta también que este tipo de lesiones se incrementó con la pandemia por el aumento también de los pacientes intubados, monitorizados en unidad de cuidado intensivo, la sobrecarga en el personal asistencial, por todo esto que implicó. Por eso es muy importante esta presentación, porque más estas lesiones se pueden prevenir. Tenemos úlceras sacras, entonces aquí están diferentes tipos de diseños de colgajos para el cierre de los defectos. Aquí observamos un paciente con una úlcera sacra grado 4 grande, las medidas eran de 10 por 10 aproximadamente. Se hacen 2 colgajos Benje de avance, se deja el tren como observan ahí. Aquí, previa a la aplicación del Prevena, aplicamos Cavilon, que es un protector cutáneo que nos ayuda a controlar el factor de riesgo del microclima de la humedad que les comenté al inicio. Y acá, en estos 2 videos, observamos cómo se aplica este dispositivo en la cirugía. Entonces tenemos los 2 colgajos de avance compuestos PNG con el DREN que observamos ahí, y el Prevena customizable es de una longitud adecuada que nos permite, en estas heridas que son múltiples, poder utilizarlo alrededor o a través de todas las heridas. Se aplica, yo lo aplico sobre las heridas quirúrgicas y le dejo una ventana en el centro para poder monitorizar el colgajo, ya que el Prevena lo dejo por espacio de aproximadamente 7 días. Desde que yo uso esta terapia de presión negativa incisional, la tasa de recidivas en mis pacientes se acabó, o sea, ya no la tengo en el 0%. Los pacientes que intervengo con lesiones por presión no han vuelto a presentar recidivas, y he disminuido también la utilización de los drenes. En este caso estamos observando un dren que dejé por el defecto tan importante que presentaba el paciente y la disección de los tejidos blandos que requirió para su cubrimiento y reconstrucción, pero cada vez dejo menos drenes en estos pacientes. Entonces, ahí en el video estamos observando pues la aplicación del apósito transparente. Acá continuamos con los videos. La aplicación, una vez ya está aplicado todo el apósito transparente, lo que estoy explicando es que el tren tiene que estar conectado al reservorio colapsado para que no haya fuga con la terapia de presión negativa. Una forma de confirmar el adecuado funcionamiento es unirla a la succión en cirugía, y ahí observamos el colapso de la espuma intraoperatorio
que nos va a ayudar pues a disminuir estas deficiencias quirúrgicas. Esa espuma tiene una interfaz de 0.019% de plata que nos ayuda también en el control infeccioso de la herida quirúrgica. Además, los artículos han demostrado que disminuye la tensión en los bordes laterales de la herida y disminuye la formación de seroma y hematoma. Otro caso, paciente con úlcera con lesión de presión grado 4 con tejido necrótico. Este paciente no presentaba secuelas de trauma raquimedular, era un paciente en recuperación de COVID con múltiples comorbilidades. Se realiza el avance de los colgajos Fenje, se aplica la terapia de presión negativa incisional. Y otro caso de otro paciente con una úlcera sacra grado 4 con osteomielitis, manejo con antibiótico endovenoso, desbridamientos múltiples, preparación del defecto con terapia presión negativa convencional. Una vez el defecto está apto, se realiza la reconstrucción, la aplicación de la terapia presión negativa incisional tipo Prevena y observamos la evolución a largo plazo. Inclusive hay artículos donde muestran que cuando se utiliza esta terapia presión negativa incisional en heridas quirúrgicas, la cicatrización de las mismas también es muy favorable en el tiempo, precisamente porque hay una disminución de la tensión en los bordes laterales de la herida. Otro paciente. Y aquí lo que quiero mostrarles es un dispositivo. En estas lesiones sacras, el riesgo de contaminación por cercanía con la materia fecal es alto, lo cual puede complicar pues la evolución de nuestros pacientes. Existen unos dispositivos que nos permiten aislar la materia fecal de las lesiones y de las posteriores reconstrucciones. Con respecto a las úlceras isquiáticas, nuevamente hablándoles de todos los pedículos y de la vasculatura que existe en esa zona y de las opciones reconstructivas que podemos tener dependiendo de los defectos, es importante tener todas nuestras opciones. Este es un paciente con una mielitis transversa que presentó una úlcera isquiática grado 4 y ahí ustedes ven también en la fotografía que estaba haciendo lesiones grado 2 trocantéricas derecha. Aquí está el diagrama del colgajo que se le realizó para cerrar el defecto. Se le realizó un colgajo al glúteo mayor de rotación y avance. Se cierra la exposición ósea con el colgajo muscular, como observamos acá, y posteriormente se avanza el colgajo para cerrar el defecto y se le aplica terapia de presión negativa incisional tipo Prevena Peel and Place, con una presión negativa de menos 125 milímetros de mercurio y con una evolución favorable. Si ustedes ven en este caso, yo no dejé DREN, solo realicé el colgajo y apliqué el Prevena Peel and Place sobre la herida quirúrgica y a los 7 días lo retiré y la herida quirúrgica estaba perfecta, el paciente evolucionó satisfactoriamente. Como les digo, esto disminuye los tiempos de hospitalización y los controles ambulatorios con el paciente han sido pues satisfactorios, sin presencia de recidivas en la herida. Aquí nuevamente les estoy mostrando no es como el customizable en donde nosotros cortamos la espuma dependiendo de la necesidad de la misma sobre la herida quirúrgica. Este viene ya con un tamaño y con el Sensatrack adherido a la espuma, solo se retiran los apósitos y el truco que yo tengo para observar que esté adecuadamente funcionando es que conecto el Sensatrack a la succión de cirugía. Si se colapsa la espuma inmediatamente, ahí me doy cuenta que no tiene fugas. Si no, entonces el apósito de poliuretano transparente lo corto en pequeños tamaños para tratar de corregir estas fugas. Entonces aquí la fotografía posterior a la aplicación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como vimos, los estudios nos han mostrado que cambios de posición cada 2 horas de por lo menos 5 minutos mejoran la isquemia en los tejidos que se encuentran alrededor de una prominencia ósea. Entonces, esto es clave.
Es clave minimizar la fricción y el roce, sobre todo durante los traslados de los pacientes. También mantener la cabeza y la cama, el respaldar de la cabeza y la cama del paciente a igual o a menos de 30 grados. ¿Por qué? Porque al tenerla más elevada, esto puede producir una fuerza de cizalla sobre las prominencias óseas. También se debe cuidar, por ejemplo, cuando los pacientes están multisoportados o con muchos monitoreos, que las mangueras o todo este monitoreo o estos dispositivos adicionales, sondas, catéteres, no queden ejerciendo presión sobre periodos prolongados en zonas de la piel. Con respecto a los factores de riesgo, las recomendaciones son que, por ejemplo, es mucho preventivo y es importante analizar y prender las alertas y las alarmas con pacientes que están multisoportados y con muchos monitoreos. Entonces, en personas con movilidad y actividades reducidas, existe un alto potencial de fricción y cizallamiento y son personas que tienen un riesgo elevado de lesiones por presión, y esta es una recomendación tenemos que estar pendientes de este tipo de pacientes. También es importante considerar el impacto de la diabetes mellitus sobre el riesgo de lesiones por presión, ya que esto enlentece la tasa o la velocidad de cicatrización de las heridas y genera un mayor riesgo de discencia en este tipo de pacientes, y esto es una recomendación Se debe considerar el impacto de los déficits de oxigenación, del estado nutricional, de la edad avanzada, de la alteración en la percepción sensorial, de la piel húmeda sobre el riesgo de lesiones por presión, y esta es una recomendación C. Con respecto a los cuidados preventivos de la piel, es importante aplicar protector cutáneo o un apósito transparente en la piel perilesional para proteger esa piel de la maceración que se puede presentar por la humedad. Es importante también utilizar apósitos con espuma suave de varias capas para proteger la piel en las personas que están en riesgo de lesiones por presión con postraciones prolongadas. Y es una recomendación B. También con respecto a las superficies de apoyo, pues los dispositivos que reducen la presión disminuyen la incidencia de lesiones por presión cuando se comparan con camas de hospitales estándar, y esto es una recomendación D. Con respecto a la nutrición, es clave realizar un cribado nutricional de los pacientes, y entre las recomendaciones está proporcionar entre 30 y 35 kilocalorías por kilogramo de peso en estado de desnutrición o en riesgo de estarlo, o proporcionar entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso o suplementos nutricionales con alto valor calórico proteico, y es una recomendación P. En un estudio que se realizó con 672 pacientes críticos sobre los 65 años de edad, se comparaban los pacientes a quienes se les daba suplementos nutricionales orales versus los que no, y se encontró una disminución de la incidencia de lesiones por presión en los pacientes a quienes se les administraba estos suplementos nutricionales. Ahora, con respecto a las lesiones por presión en el talón, es importante y es una recomendación valorar el estado vascular, la perfusión de las extremidades inferiores. En caso de riesgo se debe elevar el talón y se deben usar apósitos de forma preventiva en este tipo de pacientes, y esto es una recomendación P. Con respecto a las soluciones antisépticas, hay unos estudios que muestran que son antisépticas, pero hay unas que pueden causar o producir destrucción del tejido, que es el que genera la granulación, pero hay otros estudios no aleatorizados, controlados, en donde sí se soporta el uso de este tipo de antisépticos dependiendo del tipo de lesiones. Lo que se sugiere es una limpieza de la herida, que es en la que se debería utilizar solución salina, agua destilada u otro compuesto no tóxico. Con respecto a la infección, la técnica de diagnóstico que es más objetiva, confiable, sensible y específica para infección de tejidos es la biopsia por gramo de tejido, en donde 10 a las 5 unidades formadoras de colonia nos dan un diagnóstico definitivo de infección de tejidos. Cuando no se puede realizar la biopsia por gramo de tejido, se ha descrito el método de Levine, en donde se rota el escobillo en 1 centímetro cuadrado por 5 segundos alrededor de la zona, y tiene pues una predicción de
infección que es aceptable. Con respecto a los apósitos, utilizar apósitos hidrocoloides, hidrogel, poliméricos para lesiones por presión estadio 2 no infectadas es lo recomendado y tiene una recomendación B, o utilizar apósitos de hidrogel, de alginato y espumas dependiendo del exudado, hidrogel para un exudado mínimo, alginato de calcio para un moderado y una espuma para un exudado abundante. Esto es una recomendación B, pero todo depende del tipo de lesión que tenga el paciente, de si está contaminada, de la zona, de las comorbilidades, de todo lo que hemos estado hablando durante esta presentación. Con respecto a los dispositivos, considerar el uso de terapia a presión negativa como un tratamiento complementario temprano para reducir el tamaño y la profundidad de las lesiones por presión estadios 3 y 4, cuando se usa la terapia de presión negativa convencional en los defectos previos a la reconstrucción, es una recomendación P. Como la terapia de presión negativa incisional es relativamente nueva, estudios que basen sus recomendaciones con respecto al uso de esta específicamente en úlceras de presión, son los que se están llevando a cabo en estos momentos y más adelante se incorporarán pues en las guías prácticas de manejo de estos pacientes. Ya para concluir, pues es importante entender que la prevención es el mejor tratamiento de estos pacientes, que las lesiones por presión requieren de intervenciones multifactoriales para su prevención y manejo, que se debe implementar, y esto es a nivel organizacional y es clave la parte de educación, programas de formación y mejoramiento de la calidad para reducir la incidencia de las lesiones por presión, que se deben diseñar protocolos y guías basados en la evidencia, así como sistemas de documentación estandarizados. Educar al personal asistencial y a los pacientes y sus familiares es clave, que se presenta una alta tasa de recidiva posterior al manejo quirúrgico, por lo que se deben mejorar las probabilidades de éxito controlando las comorbilidades de los pacientes y su estado nutricional. Muchas gracias a todos.